El estadio universitario ha sido testigo de grandes momentos en la historia de Club Tigres, de grandes jugadores, ídolos, grandes técnicos. No podemos olvidar el campeonato de 2011, el campeonato de 2016, que en esta cancha fueron testigos decenas de miles de personas que vivieron esos campeonatos. Pero también esta misma cancha, un 24 de marzo de 1996, fue testigo de un momento sumamente triste, de un momento en donde Tigres tocó fondo históricamente hablando, que es el descenso a la Primera División A. Hoy no venimos a celebrar algo, al contrario, venimos a recordar una cicatriz que tiene la institución, venimos a recordar un momento que marcó un antes y un después en muchas cosas, para bien y para mal en este club. Un momento en donde el destino en aquel año fue tan cruel que el partido que se recuerda, la fecha que se recuerda, es un encuentro contra los Rayados de Monterrey, un clásico regiomontano, en donde mucha gente dice que si fue el Morelia, que fue antes, que ya no pasaba una salvación de Tigres aunque hubieran ganado. Se dicen muchas cosas al respecto de este juego. Hay quien asegura que sí, que efectivamente fue el Monterrey el equipo que le dio ese empujón a Tigres a la segunda división, a la Primera División A. Hay una declaración que da Víctor Manuel Vucetich, que en aquel momento dirigía a Tigres, en donde dice que aunque Tigres hubiera ganado el partido ante Rayados, ya no se podía salvar. Hay muchos argumentos de ambas partes. También, por ejemplo, se supone que en ese tiempo el equipo que más puntos le ganó a Tigres fue Monterrey con 2 unidades, cuando los partidos ganados valían todavía 2 puntos. En fin, creo que va a ser una historia de nunca acabar. Después de que Tigres había ganado los campeonatos de 1978 y de 1982, el equipo ya no había tenido épocas tan buenas, épocas tan destacadas. No volvió a jugar una final. Por ahí llegó a clasificar una que otra vez a la liguilla, pero realmente Tigres se había convertido en un equipo sumamente gris en el fútbol mexicano. Pasaron técnicos, directivos, jugadores, y la verdad es que el equipo no daba una. El equipo estaba sumando malos torneos, estaba perdiendo muchos puntos y sinceramente ni siquiera tenían el poderío económico que tuvo Tigres, por ejemplo, a mitad de los años 2000, de la época de los 2000, que también buscaba no descender. De perdido había dinero, de perdido se traían al Chamagol, se traían a figuras importantes. Bueno, en las épocas del 82 al 96, con este equipo no pasaba algo relevante ni en lo económico ni en lo deportivo. Hoy vemos a un Tigres sumamente diferente, vemos a un Tigres con un poderío económico, con una presencia, con una marca destacada, con grandes talentos nacionales e internacionales. Pero evidentemente esto no siempre fue así y había una razón, había un responsable, podríamos llamarle, para que Tigres fuera un equipo total y completamente diferente. Ese gran responsable era la Universidad Autónoma de Nuevo León. Era ese organismo público que en aquel entonces todavía se hacía cargo de Tigres prácticamente al 100%. Obviamente, en 1967, que surge este equipo ya de manera totalmente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se construye el estadio universitario y que empieza ese manejo, que estaba Luis Eugenio Todt como rector y como presidente de Tigres. En aquel momento las cosas salían bastante bien. Pero obviamente con el paso del tiempo, con la llegada del poder económico que tenían en aquel entonces clubes como el América, como el Cruz Azul, como el propio Guadalajara, no había manera de competirles en liga y solamente parecía que se intentaba no descender a lo largo del tiempo, hasta que evidentemente hace 29 años, en 1996, por más esfuerzos que se hacían, terminó siendo imposible poder mantenerse en el máximo circuito compitiendo. Y hablando de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los grandes responsables que tuvo Tigres para que perdiera la categoría, para que descendiera de la Primera División Mexicana a la Primera División A, fue el entonces dirigente Manuel Silos, una persona que era de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que muchas de sus decisiones para la gestión de Club Tigres fueron realmente nefastas, fueron decisiones tomadas por una persona que no estaba para nada capacitada en el mundo del fútbol y realmente no había tantos rectores o tantos dirigentes en aquella época que estuvieran capacitados. Pero algo distinto pasó con Manuel Silos, que tenía pues proyectos sin rumbo, que corría entrenadores porque sí, que traía técnicos sin un análisis previo. Y también en el tema de las contrataciones, Tigres estuvo viendo bastante afectado en la llegada de algunos futbolistas que le aportaron cero a la institución. Yo no voy a culpar a la Universidad Autónoma de Nuevo León por el descenso de Tigres, todo lo contrario, creo que Tigres debe estar sumamente agradecido con la universidad, que son sus verdaderos dueños, más allá de todo lo que es FEMSA, Sinergia Deportiva, Cemex al inicio, que ya después se quedó solamente como Cemex. Los verdaderos dueños es la Universidad Autónoma de Nuevo León. El problema es
que una persona como Manuel Silos pues no tuvo la suficiente habilidad para saber delegar, para saber administrar un equipo de fútbol. Pero todo lo que está acá atrás de mí, todo lo que aparece, todas las facultades, FACPIA, FIME, Derecho, todas las facultades que hay, pues no tienen por qué estar pensando en administrar equipos de fútbol. Ellos a lo mucho deben estar pensando en administrar sus equipos deportivos representativos, sus equipos deportivos de los intrauniversitarios, a las preparatorias, no sé. Pero un equipo de fútbol como lo es Tigres, que en aquel entonces el juego ya había cambiado, ya se había profesionalizado mucho más, ya se exigían otro tipo de cosas, pues no podía mantener la Universidad Autónoma de Nuevo León un equipo así. El gran error fue no saber delegar a la gente correcta las responsabilidades de la institución. Y obviamente varias de las malas decisiones de los directivos de aquella época fue la contratación de entrenadores que no le pudieron dar a Tigres los resultados requeridos. Empezamos hablando de un director técnico como Paco Avilán, que la verdad es un entrenador histórico para el fútbol regiomontano, pero que en Tigres no pudo hacer las cosas bien. Los datos son los siguientes. En aquel entonces, temporada 93-94, es en donde comenzaron a contabilizarse los resultados para la tabla de cocientes que terminó mandando a Tigres a la primera división A. El equipo en aquel momento estaba hundido, con Paco Avilán en el último lugar, en el lugar número 18 con 24 puntos. Después de Paco Avilán llegó a Tigres Jorge Vieira, que ya tenía algún reconocimiento del fútbol mexicano. Dejó a Tigres con 14 puntos en 19 partidos dirigidos. Escuchen nada más eso, 14 puntos en 19 partidos dirigidos. Después estuvo Carlos de los Cobos, que para mí es uno de los peores técnicos en la historia de Tigres, peor que Daniel Guzmán, peor que los técnicos que me puedan decir. Escuchen bien el siguiente dato. Estando en Tigres, ganó 10 de 34 puntos posibles. Y no solamente eso, sino que por su culpa también se retiró alguien como Carlos Muñoz, que tuvo muy malos tratos con los jugadores, que hacía jugar muy mal al equipo. Y Carlos de los Cobos para mí es de los principales responsables en el descenso a Primera División A de esta institución de Club Tigres. Y además también hay que decir que a estos directores técnicos, pues no solamente era el trabajo que hacían, sino que el rendimiento de los futbolistas también fue bastante malo. El rendimiento de muchos jugadores estuvo sumamente por debajo de lo esperado en las necesidades que tenía una institución que buscaba no perder la categoría. Y por supuesto, el director técnico que termina yéndose con Tigres a Primera División A fue Víctor Manuel Vucetich, un entrenador que, aunque le alcanzó para ser campeón de Copa en contra de Atlas, que también por ahí hizo una buena temporada regular, pues no fue suficiente para salvarse del descenso. Y aquí es en donde entra también otro personaje clave para que Tigres se haya ido a Primera División A. ¿Le suena el nombre de Guillermo Lara? El famoso Guillermo Lara, una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a la representación de futbolistas. Precisamente Manuel Silos lo presentó como presidente de los Tigres. Imagínense el desastre que era eso. Y fue el propio Lara quien trajo a Víctor Manuel Vucetich. Pero entre los jugadores que en aquella época trajo Lara estuvo el tema de Seferovic, el tema de Pietro Mayelaro y de Turkovic. O sea, jugadores terribles en una época terrible y que vinieron a hacerle daño a la institución, que vinieron a hacerle mucho daño al equipo. También durante esa época, entre el 93 y 1996, Tigres contrató a futbolistas como Hugo Aparecido, que no tuvo el rendimiento futbolístico esperado, como Giovanni Silva. También trajo a gente como Antonio Carlos Santos, más que nada por su pasado, como Cecilio de los Santos, Miguel España, Roberto Ruiz Esparza, Alberto Aguilar. Trajeron también a jugadores como Gilson, al chileno Jaime Pizarro, a Tab Ramos. Trajeron a futbolistas como algunos de los que no les fue tan bien, el caso del Chepo de la Torre, que no rindieron como se esperaba, pero que también en su momento no eran las mejores decisiones deportivas y que los trajeron y el resultado era pues evidentemente malo, ¿no? Evidentemente un mal resultado en la cancha, con un mal presidente, con un director técnico que estaba acostumbrado a otras cosas y el equipo no se pudo salvar. Obviamente para la afición perder la categoría fue una situación muy dura, muy triste, una situación terrible, pero no había otra más que quedarse con el equipo. Y la verdad es que en ese momento que se da toda la situación de Guillermo Lara, que se había creado un fideicomiso que terminó saliendo también bastante mal, que el equipo había gastado decenas de millones de pesos en jugadores que no rindieron. Afortunadamente apareció el famoso concepto de sinergia deportiva. Sinergia deportiva toma el equipo que en aquel entonces era FEMSA y Cemex juntos para tratar de salvar al equipo de haber caído a la Primera División A
y le empiezan a dar una forma. Punto número 1, el hacer la inversión económica para que grandes jugadores del equipo no se fueran, obviamente como el gran caso de Siboldi, traer a jugadores como el Diablo Núñez, mantener a futbolistas como Pastor Lozano, como Popeye Oliva. Obviamente se les iba a dar una claridad en Primera División A para poder regresar, para poder remontar la situación y estar de nuevo en Primera División. Y haber descendido, aunque suene extraño, aunque pueda sonar raro, yo creo que es una de las mejores cosas que le pudo pasar a Tigres. Descender sirvió para quitar a mucha gente del camino, descender sirvió para quitar a futbolistas que no estaban comprometidos, como el caso del Chepo de la Torre, para saber realmente quién estaba con la institución y para darle al equipo un rumbo, tanto económico y a nivel de afición. La gente que me está viendo, que le tocó vivir aquella época, predescenso, descenso y postdescenso, sabe perfectamente que le sirvió mucho la institución para poder afianzarse con la gente, para poder afianzarse con las personas, por diferentes motivos. Porque se dice, no me tocó vivir esa época, incluso cuando desciende Tigres, yo todavía no nacía, pero se dice que empezaron a venir más personas al estadio, que el fútbol era mucho más espectacular por el rendimiento deportivo del equipo, por grandes figuras como Nilsson, como el Diablo Núñez. Se dice también que hubo una gran conexión entre los niños y adolescentes con figuras como Siboldi, que había promociones de diferentes marcas que le daban una facilidad a la gente que pudiera venir a entrar al estadio, y todo eso ayudó a que Tigres volviera a cimentar unas bases que hoy todavía se notan. Hoy, 29 años después, el equipo de Tigres es sumamente distinto, es muy diferente en lo económico, en lo deportivo, en los ídolos. Hoy parece que si no eres campeón cada 6 meses es un fracaso, parece que si no goleas cada partido jugaste mal. Las aspiraciones institucionales, la exigencia futbolística ha sido totalmente diferente. Hoy Tigres se parece muy poquito al de hace 29 años que descendió. Hoy Tigres es un equipo mucho más organizado, con mejores directivos, con mejores entrenadores, con mejores jugadores y con una afición que también ha cambiado bastante, para bien o para mal, como lo quieran ver, pero todo ha cambiado muchísimo. Y también en este mes de marzo se cumplen 65 años desde que la Universidad Autónoma de Nuevo León comenzó a administrar un equipo de fútbol y empezó a llamarle Tigres. Y si lo ven, si se dan cuenta, en esta imagen que aparece atrás de mí está alguien como el Diablo Núñez, que su gran etapa fue durante la Primera División A y en los clásicos regios. La canción más famosa que tiene la barra de Tigres, la de Ella Dijo, menciona el descenso y menciona estar orgulloso de eso, porque yo creo que una cosa muy importante del perfil Tigre, del ser Tigre, es no avergonzarte de estos momentos como el descenso, es el no negarlos, el no hacer como si no hubiera pasado, como otros equipos de la ciudad sí lo hacen. Tigres descendió, por supuesto que descendió, y se cumple 29 años de eso, y fue en un partido sumamente doloroso y que estoy seguro que jamás nadie olvidará. Pero también Tigres supo levantarse de eso, supo hacer una gran historia de haberse ido a Segunda División. Sirvió para que llegara Cemex, sirvió para que llegaran grandes futbolistas, sirvió para que la afición se uniera todavía más, y yo creo que eso solamente hizo mucho más fuerte a los Tigres que hoy conocemos y que hoy queremos que sean campeones, pero que hace 29 años perdieron la categoría, que no sabíamos si iban a volver, no sabíamos qué iba a pasar, pero aquí están los Tigres.